Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más, mis queridos seguidores. Hoy, como ya lo anticiparon en la intro, vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido las redes, que ha generado debates apasionados y que, sinceramente, ha mantenido a todos pegados a sus pantallas y navegando en la prensa rosa, el supuesto escándalo que rodea la relación, o más bien, la asterisco falta asterisco de ella, entre dos de los bombones más codiciados de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, hoy desmenuzaremos los rumores, analizaremos las declaraciones, y trataremos de arrojar algo de luz sobre el misterio que envuelve a esta pareja que en su momento hizo suspirar a medio mundo. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema, permítanme refrescarles la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ambos son reconocidos por su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Su fama se disparó a niveles estratosféricos gracias a su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air. En Love is in the Air, Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador, y Hande a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura llena de vida y optimismo. La química entre ellos en pantalla fue tan intensa, tan palpable, que los fans no pudieron evitar soñar con que esa chispa se trasladara a la vida real. Y es sorpresa, sus sueños se hicieron realidad. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Las fotos de ambos juntos inundaron las redes sociales, sus declaraciones de amor se viralizaban en cuestión de minutos y cada aparición pública se convertía en un evento mediático. Parecía que el amor que veíamos en la pantalla se había materializado en la vida real. Pero como suele suceder, todo tiene un final. Y el final de su relación, lamentablemente, llegó. La noticia de la ruptura, por supuesto, generó un terremoto. Las preguntas resonaban en todas partes. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones externas? La prensa rosa, ávida de noticias jugosas, se puso las botas, y cada día salía a la luz una nueva verdad, que a menudo contradecía la anterior. El morbo y la especulación se apoderaron del ambiente. Y es precisamente sobre eso que vamos a hablar hoy. ¿Qué hay de cierto en todo este revuelo? ¿Qué ha dicho Kerem Bürsin? ¿Qué hay de cierto en lo que se dice de él? ¿Ha roto el silencio de manera directa? ¿Y qué hay de Hande? ¿Ha respondido a las acusaciones o ha preferido el silencio? ¿Qué podemos deducir de sus acciones y declaraciones? Hoy vamos a analizar todo esto, a desentrañar los rumores y a intentar sacar conclusiones claras y objetivas. Así que prepárense para una dosis de chismecito, análisis profundo y mucha información. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este tema candente, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este misterio. Bien, lo primero que hay que decir es que Kerem Bürsin, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no es un hombre que se esconda ni que rehúya la confrontación o las preguntas directas. Es una persona que, aunque siempre ha sabido mantener su vida privada con un cierto nivel de discreción, ha demostrado la capacidad de dar la cara y responder a las preguntas de los medios de comunicación. Lo ha hecho a veces con elegancia, a veces con honestidad, y otras veces con un toque de humor que lo hace aún más cercano a su público. Pero, ¿qué ha dicho exactamente sobre la ruptura con Hande? En numerosas entrevistas, Kerem ha sido muy claro: el cariño y el respeto hacia Hande siguen intactos. Ha evitado cuidadosamente entrar en detalle sobre las razones exactas que llevaron a la separación, pero ha dejado claro que la relación terminó de manera amistosa. No ha habido terceras personas involucradas, ni traiciones, ni grandes dramas dignos de una telenovela. Simplemente las cosas no funcionaron como esperaban y tomaron caminos separados. Esta postura es muy importante. En un mundo donde los escándalos se alimentan de la polémica y el morbo, donde la especulación y la exageración son el pan de cada día, Kerem Bürsin ha optado por la discreción, la madurez y el respeto. Ha entendido que a veces las relaciones llegan a su fin, y que no hay por qué convertirlo en un circo mediático, en un espectáculo grotesco que explote el sufrimiento de las personas. Pero claro, eso no ha impedido que los rumores y las especulaciones sigan circulando. Uno de los rumores más persistentes, que ha cobrado fuerza en las últimas semanas y meses,
es que Kerem, supuestamente, no se sentía del todo cómodo con la atención mediática que generaba la relación. Que la fama de Ande, amplificada por el éxito de la serie y su creciente influencia en el mundo del espectáculo, habría eclipsado, en cierta medida, la suya propia. ¿Hay algo de verdad en esto? Es difícil saberlo con certeza, ya que Kerem no ha hecho declaraciones que lo confirmen ni lo desmientan directamente. Lo que sí es un hecho es que Kerem Bürsin siempre ha sido un hombre muy celoso de su privacidad. Le gusta su trabajo, ama a sus fans, pero no le gusta que su vida personal se convierta en un espectáculo público. Estar constantemente bajo el foco, tener a los paparazzi acechándote, leer titulares sensacionalistas y a menudo falsos, puede ser muy agotador, desgastante y, en última instancia, perjudicial para la salud mental y emocional. Otra de las teorías que ha circulado es que la diferencia de edad entre ambos fue un factor determinante en la ruptura. Kerem es mayor que Ande y algunos especulan que esto pudo generar conflictos en sus expectativas de vida, en sus planes de futuro o en la forma en que ambos percibían la relación. Sin embargo, al igual que con otras especulaciones, estos son solo suposiciones, porque, como he dicho, Kerem no ha entrado en detalles, y Ande tampoco ha hecho declaraciones que confirmen esta idea. Una teoría menos difundida, pero que también merece ser mencionada, es la posibilidad de que las presiones de la industria, los contratos publicitarios y las exigencias de los agentes y representantes hayan jugado un papel en la ruptura. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se ven sometidas a una intensa presión externa, y en ocasiones, los intereses económicos y profesionales pueden llegar a anteponerse a los sentimientos personales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Podemos concluir que Kerem Bürsin ha optado por la diplomacia y el respeto. Que ha evitado alimentar los rumores y la polémica, y que ha mantenido una postura digna y profesional. Que al final del día no sabemos con exactitud qué fue lo que pasó, pero que podemos intuir que la decisión de romper fue mutua, y que ambos han preferido seguir caminos separados, con el respeto mutuo como base. Y ahora, ¿qué hay de Hande Erçel? Ella también ha sido muy discreta. Ha evitado hablar del tema en público, y ha preferido centrarse en su trabajo y en sus nuevos proyectos. Ha sido fotografiada con otros hombres, lo que ha generado aún más especulaciones, pero ella, inteligentemente, ha optado por hacer oídos sordos y seguir adelante. Ambos, Kerem y Hande, han demostrado ser profesionales, maduros y responsables. Han seguido trabajando, han mantenido una relación cordial en eventos públicos, y han demostrado que, a pesar de la ruptura, el respeto y la admiración mutua siguen presentes. Y aquí, en mi opinión, reside la verdadera verdad del asunto. Que dos personas que se quisieron, que vivieron una historia de amor intensa y apasionada, decidan tomar caminos separados, es algo que sucede con frecuencia en la vida real, y mucho más en el vertiginoso mundo del espectáculo. Que lo hagan con madurez, con respeto, con dignidad y sin necesidad de crear un circo mediático, es algo que merece ser aplaudido y admirado. Ahora bien, después de este análisis exhaustivo, hay una reflexión que me gustaría compartir con ustedes. La industria del entretenimiento, lamentablemente, a menudo se alimenta de escándalos y rumores. Los fans, la prensa, las redes sociales, todos contribuimos, de una u otra manera, a la creación de estas historias. Pero, ¿hasta qué punto es necesario? ¿Hasta qué punto es justo? Creo que deberíamos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras especulaciones. Deberíamos respetar más la privacidad de las personas, y dejar que ellos decidan cómo quieren llevar sus vidas, sin juzgar ni presionar. Deberíamos recordar que detrás de cada celebridad, de cada personaje público, hay una persona con sentimientos, con miedos, con anhelos y con el derecho a vivir su vida de la manera que considere más adecuada. Y por último, quiero decirles que la vida continúa. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas talentosas, con mucho que ofrecer. Ambos tienen una carrera profesional prometedora y un futuro brillante por delante. Estoy segura de que, aunque sus caminos se hayan separado, ambos seguirán triunfando y regalándonos grandes momentos en la pantalla y en la vida real. Quizás en el futuro encuentren la felicidad y el amor de nuevo, cada uno por su lado, y eso es algo que debemos celebrar y desearles de corazón. Así que, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre el escándalo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos intentado desentrañar los rumores, analizar las declaraciones y, sobre todo, ser justos y respetuosos con ambas partes.
Recuerden que este es mi punto de vista, mi opinión personal, basada en la información disponible y en mi propio análisis, y que siempre estoy abierto a escuchar la suya en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más detrás de la ruptura que aún no conocemos? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Compartan sus ideas, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este, y a mantenernos informados sobre el mundo del espectáculo y las celebridades que tanto nos apasionan. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y gracias por estar ahí. Hasta la próxima.